vengo acá a compartir con los varones también el cantar cristiano. ¿Ya? Bien. Palabra del Señor. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que aparece ahí como en la imagen que nuestros hermanos están proyectando. Y la pregunta es, ¿somos una iglesia que sabe recibir a los niños? Y esa es una pregunta que en la medida que vayamos analizando el mensaje y exponiendo el texto en su contexto, vamos a responder. Y claro, ya lo decíamos con las oportunidades de Daniela, de Génesis y de Eliezer, nuestros hermanos, de que hoy día ha sido una mañana especial, una mañana distinta. Hemos querido por un momento dedicar un espacio de amor y de cariño para los pocos niños que hoy día tenemos. Ya, porque hoy día no somos una iglesia que tengamos una cantidad grande de niños como quizás la teníamos hace algunos años atrás. Y sin lugar a duda, eso es un análisis que también tenemos que hacer como administración de la iglesia, que por qué hoy día los jóvenes y los niños están emigrando a otros lugares y la iglesia no está siendo quizás un lugar atractivo para ellos. Y esa es una preocupación que también debemos ponerla también en los análisis. Hoy día hemos querido regalonearlo, hemos querido compartir un tiempo con ellos. En otras palabras, lo que hemos querido hacer junto a la escuela bíblica es decirle a los pocos niños que hoy día tenemos, que ellos también son parte de nuestra congregación, que ellos también son parte de nuestra iglesia, que les entregamos amor, que les entregamos cariño y que por un momento es bueno regalonearlos, amarlos, lo hemos cuidado y por sobre todas las cosas queremos que Dios bendiga su vida. Pero sabe que cuando abrimos las Escrituras, cuando abrimos la Biblia, entendemos por la palabra que Jesús también tenía algo muy importante que decir acerca de los niños. En una sociedad predominantemente machista, la judía, la israelita, en donde los niños y las mujeres eran mirados en segundo, en tercer grado, Jesús los pone por delante. Jesús no solamente habla con los niños, sabe la gracia que tiene el pasaje que acabamos de leer, es que Jesús le habla a los adultos acerca de los niños. Y eso cambia completamente la perspectiva de cómo hemos entendido generalmente esta historia. Claro, porque hoy día muchos de nosotros podíamos pensar que el mensaje va a estar relacionado principalmente a los niños. Pero el texto que yo quiero exponer en esta mañana, quiero llevarlo en otra dirección. Lo que yo quiero hacer es permitir que Jesús, que es el autor de esta porción de la palabra, nos hable a toda una iglesia acerca de la importancia de los niños y cómo a través de la figura de los niños, usted y yo también podemos tener acceso al reino de los cielos. Porque no sé si usted le ha tomado el peso al versículo que acabamos de leer, pero Jesús dijo que todo aquel que sea como un niño entrará al reino de los cielos. Y vaya que toma relevancia las palabras del Señor. Porque cuando Jesús habla, ¿sabe lo que usted y yo tenemos que hacer? Escuchar y obedecer a la voz del Señor. Y Marcos nos presenta aquí una escena sencilla que también la encontramos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Dice la Biblia que un grupo de personas llevan a Jesús. Los discípulos intentan impedirlo, Jesús interviene y finalmente, ¿sabe lo que hace el Señor? Los toma en brazos y dice que los bendice. Pero detrás de esa escena aparentemente sencilla, ¿sabe qué? Hay una enseñanza profunda para nuestras vidas y hoy día como iglesia. Cómo este pasaje no solamente nos muestra la importancia que tienen los niños para Jesús, sino que nos muestra cómo la iglesia debe tratar a los niños en este tiempo. Y yo sé que, y nuestro hermano Eliezer lo decía a grandes rasgos, ella traía a su hija siendo pequeña. Yo sé que los que hemos sido padres nos esforzamos por traer a nuestros hijos. Ustedes, muchos, se esforzaron por años de traer a sus hijos y hoy día quizás sus hijos han tomado otro camino, han tomado otra dirección. La pregunta y el contexto de esta situación tiene que ver con que para Jesús son muy importantes los niños en el servicio cristiano. No son un impedimento, no son una traba, no son un problema, sino que a veces el problema lo tenemos nosotros, los adultos. Y ese es un tema que nosotros tenemos que saber entender. Porque no son solamente quienes algún día formarán parte de esta iglesia. 90 años vamos a cumplir en 2 años más. Y hasta que el Señor no venga, tenemos que seguir siendo iglesia.
Y usted y yo vamos a envejecer y nos vamos a poner más viejos. Y esa es una realidad. Las fuerzas ya no van a dar. Van a llegar las enfermedades y nos vamos a acordar de cómo el autor de Eclesiastés comienza gráficamente a mostrar lo que sucede cuando usted y yo envejecemos. Pero ¿qué va a pasar con nuestra iglesia en 20, en 30, en 40 años más si el Señor no viene antes? Porque finalmente ellos algún día van a ser adultos. Ellos algún día van a tomar decisiones. Ellos algún día van a ser los futuros pastores de esta iglesia, los futuros predicadores, los futuros evangelistas, los futuros profesores de la escuela bíblica. Por eso que es importante que nosotros hoy día, en este tiempo, seamos una iglesia que sepamos recibir a los niños. Y yo sé, y estoy de acuerdo con ustedes en muchas ocasiones, que a lo mejor a veces el ruido nos inquieta, el ruido nos molesta. El ruido quizá que emiten el correr para allá y para acá. Y no estoy diciendo que esto sea una apertura en donde tengamos que hacer un desorden, claramente. Pero en la medida que a los niños también le vayamos diciendo que ellos son parte de la iglesia, el niño lo va a percibir. Iglesia, ¿qué lugar ocupan los niños hoy día en el corazón de nuestra iglesia? Y la pregunta no es solamente decir cuántos niños tenemos. La pregunta es, ¿los pocos niños que hoy día tenemos, lo estamos llevando al Señor? ¿Lo estamos trayendo a Jesús? ¿Estamos orando por ellos? ¿Le estamos enseñando la palabra? ¿Estamos mostrando con nuestra propia vida a ellos que Dios existe y que Cristo es real? ¿Estamos preparando, escuche bien, una futura generación que conozca al Señor? ¿O simplemente estamos viviendo el día a día? Yo por lo menos tengo una preocupación en mi corazón. Y una preocupación de futurista. Si el Señor no viene antes, tenemos que seguir siendo iglesia. Y tenemos que ir visualizando, tenemos que ir mostrando y tenemos que ir viendo en cada uno de ellos los potenciales futuros de nuestra iglesia. Y no solamente nuestra iglesia, sino que la sociedad hoy día necesita niños preparados y niños instruidos. Porque ¿sabe qué, querida iglesia, queridos hermanos? Porque va a llegar el día en que estos niños van a dejar de correr. Llegará el día en que ellos ya no serán los pequeños que vemos correr por nuestros pasillos. Algún día ellos y muchos serán jóvenes, muchos serán adultos, muchos serán padres, muchos serán madres. Y entonces tendremos que preguntarnos, ¿qué le entregamos? ¿Qué herramientas como iglesia le entregamos a ellos para que entiendan primeramente el Evangelio de Dios? ¿O solamente le enseñamos a asistir a una iglesia? ¿O le estamos enseñando lo importante que es venir a congregarse para que ellos entiendan y algún día tomen la decisión de servir al Señor? ¿Le estamos enseñando solamente alabanzas o canciones? ¿O le estamos enseñando a ser adoradores? ¿Le estamos enseñando solamente versículos? ¿O le estamos enseñando a vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios? Por eso, yo creo que es importante que hoy día celebremos y reconozcamos a nuestros niños, pero quiero que de a poco ellos se sientan parte de la iglesia, que les guste venir aquí, que les guste estar con los adultos y ellos viven su propio mundo y quizás no entienden todo lo que sucede, pero en su pequeño corazón y en su pequeña mente algo les queda. Por eso, queridos hermanos, hoy día abramos nuestro corazón, pero también abramos la Biblia. Porque este capítulo de Marcos, capítulo 10, y los versículos que yo le acabo de leer, encontramos a Jesús frente a unos niños. Pero ¿sabe qué? También encontramos a Jesús frente a los adultos. Porque hubo adultos que no supieron reaccionar al trato de Jesús con los niños. Y mientras avanzamos en la historia de este pasaje, quisiera que cada uno de nosotros nos hagamos la siguiente pregunta. Y seamos honestos con el Señor. Y le digamos, Señor, ¿en qué estoy ayudando a que estos niños lleguen a ti? O de alguna forma, ¿en qué estoy impidiendo que ellos te conozcan? Porque la iglesia, como dice el título ahí, que sabe recibir a los niños, entonces es una iglesia que entiende el plan de Dios para sus vidas. Más allá de un programa infantil que como escuela bíblica estamos teniendo, desarrollando un programa, es una iglesia que debe llevar a los niños a conocer a Jesús. Y que ellos finalmente algún día tomen la decisión. ¿Saben por qué? Porque si usted no los forma, el mundo los va a formar.
Hoy día los niños nuestros y los jóvenes, y déjenme como mentiroso, están invadidos por una serie de información que están recibiendo de las redes sociales, de la internet, de la televisión, etcétera, 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 que lo único que están generando es una formación. Si usted no forma a los niños, si nosotros como pastores, como profesores de escuelas bíblicas, no formamos un carácter cristiano en los niños, alguien lo va a hacer. Y después no nos quejemos. Si nuestros niños, si nuestros jóvenes se alejan de Dios. Porque quizás no supimos entregar todas las herramientas para que ellos algún día sigan a este Señor tan bueno. Y es precisamente lo que yo quiero hacer con el mensaje de esta mañana. Hay ciertas verdades que a mí me parecen interesantes que como iglesia conozcamos. Y fíjese lo que comienza diciendo Marcos, el autor del pasaje. Y le presentaban niños para que los tocase. Y la primera verdad que extraemos de una iglesia que sabe recibir niños es que primeramente los niños necesitan personas que acerquen a esos niños a Dios. Generalmente los niños no llegan solos. Los niños tienen que ser traídos o por los padres, o por la madre, o por los tíos, o por una tía, por los abuelos, pero alguien tiene que traerlos al camino de Dios y al camino del Evangelio. Aquí hay una observación muy importante que nos deja Marco. Los niños no llegan solos, no llegaron solos. El texto dice que le presentaban niños. Alguien los estaba llamando, alguien entendió que esos niños, ¿sabe qué? Necesitaban encontrarse con Jesús. Y ese principio espiritual es profundamente importante y relevante. Iglesia, los niños necesitan personas adultas que los acerquen a Cristo, que los acerquen a la fe, que les hagan, que les muestren la verdad de Dios y del Evangelio. No podemos pensar y dejarlos al azar, o decir cuando ellos sean grandes decidirán. No, no puede pasar eso. Usted tiene que sembrar en ellos la semilla del Evangelio. Y esa es una responsabilidad que tiene usted y que tengo yo y que tienen los padres que crían, los abuelos que crían, porque aquí hay muchos abuelos que también les ha tocado criar a sus nietos. Ellos también tienen una responsabilidad en la formación del carácter de sus nietos y de sus hijos, porque el colegio lo forma, la televisión lo forma, lamentablemente la cultura hoy día lo forma. Y para que esa formación no sea de lo que le están diciendo, de lo que el mundo dice, necesitan saber lo que el Evangelio dice. Porque finalmente algún día alguien los va a formar. ¿Quién está formando espiritualmente a sus niños hoy día? Quizá algunos ya tienen hijos grandes, nietos, sobrinos. Preocupémonos de formar en ellos un carácter espiritual, porque en eso la iglesia tiene una tremenda responsabilidad. Y qué bueno que esta iglesia, por casi 90 años de historia, siempre ha tenido escuela bíblica, siempre ha tenido escuela dominical. Hoy día no somos muchos. Y de verdad que a mí me da pena. Me da pena, me gustaría que fueran más. Pero los pocos que llegamos por la mañana, llegamos con entusiasmo y con alegría de enseñar a esta próxima generación de la iglesia. Porque yo he entendido, y quiero que también entiendan los profesores, que los niños que hoy día tenemos no son simplemente los niños que corren por los pasillos de la iglesia. No son solamente los que juegan o los que hacen alguna otra cosa. Son el futuro de la iglesia y de la sociedad. Por eso que hoy día, en el año 2026, tenemos una tremenda responsabilidad para que en 20, en 30 años más, los que hoy día son pequeños, sean los futuros pastores, sean los futuros diáconos, sean los futuros líderes, sean los futuros responsables de llevar esta iglesia adelante. Porque por eso, iglesia, hoy día no podemos solamente conformarnos con entretenerlos y que lo pasen bien y que jueguen. Eso es parte de la enseñanza. Pero la enseñanza principal y nuestra responsabilidad, por sobre todas las cosas, es llevarlos a Jesús. En todo tiempo y en todo momento. Yo en lo personal, no quiero simplemente que nuestros niños solamente aprendan canciones cristianas o que solamente conozcan historias de la Biblia. Quiero que conozcan al Cristo de esas historias de la Biblia, al Señor de esas alabanzas que ellos entonan. No solamente quiero que memoricen versículos, sino que conozcan al Dios de la palabra. No quiero simplemente que aprendan a comportarse en la iglesia. ¿Sabe lo que quiero? Que aprendan a conocer a Cristo y que nazcan de nuevo y que tengan una relación verdadera con Jesucristo y que algún día ellos también alcancen la salvación eterna. Porque ¿sabe qué? Jesús también murió por los niños. Jesús murió por
toda la humanidad, y ahí también están incluidos los niños. Y esa es la primera verdad que aprendemos. Niños que necesitan ser acercados por adultos a Jesús. Pero hay una segunda verdad que aprendemos de este mensaje, y tiene que ver con la segunda parte que Marcos nos menciona en el versículo 13. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y la verdad que aprendemos de esta porción es que la iglesia debe cuidarse de convertirse en un obstáculo para los niños. Debemos cuidarnos de eso, de no ser un obstáculo. Cuidado, dijo Jesús, con algunos de los que no cuidan a los pequeños en el reino. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Qué contraste? Fíjese, uno estaban trayendo a los niños, adultos, seguramente eran los padres, y los discípulos que estaban al lado del Señor quisieron impedirlo. Y es probablemente que la intención haya sido buena. Mientras unos se acercaban, otros se impedían. Los padres hoy día dicen queremos llevarlos al Señor, los discípulos decían no. Y entonces aparece una de las declaraciones más fuertes del pasaje del Señor. ¿Sabe que el Señor en algunas ocasiones la Biblia nos menciona que Jesús se enojó? Y esta es una de ellas. Fíjese lo que dice el versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó. Se enojó el Señor porque habían algunos adultos que eran los discípulos que no querían que los niños se acercaran al Señor. Jesús se indigna. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba entendiendo y quería enseñar que ellos estaban impidiendo finalmente que los niños se acercaran a Él. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. Nosotros hoy día como pastores, como líderes y representantes de una iglesia, ¿podemos nosotros convertirnos en algún momento obstáculos para que nuestros niños lleguen a conocer a Jesús? Y la respuesta es sí. A veces podemos ser los adultos obstáculos para que los niños lleguen al Señor. Podemos levantar obstáculos a veces sin darnos cuenta, querida iglesia. Y yo a veces sé que no hay una mala intención detrás de esto. No hay una mala intención de querer dejar que los niños vengan al Señor. Pero quizás cuando pensamos que los niños molestan, cuando nos incomoda que hagan ruido, cuando queremos que estén presentes, pero no queremos involucrarlos, cuando pensamos que el ministerio de niños solamente es responsabilidad de 2 o 3 o de la escuela, no. Hoy día con este mensaje yo quiero decir que todos somos responsables ante el Señor del cuidado de los niños y de los pequeños. O cuando esperamos que los niños se comporten como adultos. No esperemos que los niños se comporten como adultos. Ellos son niños y todos algún día fuimos niños también. Cuando les exigimos silencio, pero nunca les enseñamos, por ejemplo, reverencia. Cuando queremos que aprendan de la Biblia, pero nunca les mostramos nuestro propio amor por la palabra de Dios. ¿Sabe qué? A veces a esos pequeños niños con ese pequeño gesto podemos terminar transmitiéndole un mensaje terrible. Podemos decirle, ¿sabe? Aquí te toleramos, pero realmente no eres parte de nosotros. Y eso es peligroso. Porque Jesús dijo, dejad venir a los niños a mí y no se los impidáis. Notemos algo, Jesús no dijo, dejen que los niños estén aquí porque son simpáticos, porque son lindos, porque son bonitos. No, ¿sabe por qué? Porque dijo que de los tales es el reino de los cielos. Y eso toma una relevancia y una importancia tremenda para nosotros los adultos. Una iglesia que reciba niños siempre debe hacer un espacio para ellos. Y lo dije delante, eso no significa que abandonemos el orden, no, a los niños tenemos que enseñarles. No significa que el culto deba convertirse en un caos, tampoco creo que deba ser así. No significa que debamos enseñarles solamente el respeto, significa que nuestro orden nunca puede convertirse en una barrera para acercarlos a Cristo. Hay una diferencia entre decir, vamos a enseñar a participar, a que ellos participen reverentemente del culto, o decir que estos niños no molesten. Una iglesia sana, una iglesia saludable, no solamente pregunta, ¿cómo hacemos para que los adultos estén cómodos? Yo sé que somos una iglesia estructurada y nos gusta el orden, a mí por lo menos me gusta. Me gusta el orden, me gusta la disciplina, ¿verdad? Y es una iglesia que históricamente así se ha manejado, pero también debemos preguntarnos hoy, ¿cómo hacemos para que nuestros niños, en medio de los cultos, también ellos conozcan al Señor? Y que de alguna u otra manera se involucren con las alabanzas y con las oraciones. Y eso es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que responder en esta mañana. Pero ¿sabe qué? Y esta es la fuerza del mensaje. La tercera verdad que aprendemos
nace en el versículo 14, después que el Señor se indigna. El Señor dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, o el reino de los cielos, como dicen algunas versiones. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos llegar al cielo? Es una pregunta obvia, ¿cierto? Por algo estamos aquí. Si queremos llegar al cielo, tenemos que ser como un niño. Y no, pero ¿cómo si hoy día somos adultos responsables, somos adultos serios, maduros? ¿Sabe qué? El sentido de lo que quería decir el Señor estaba enfocado en otra cosa. De cierto digo, dijo el Señor, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, y esa es la figura, como un niño. No debemos ser niños, dice Pablo, ¿cierto?, en nuestro modo de pensar o en nuestra forma de ver las cosas. ¿Ya? No debemos ser niños en el sentido de todavía ser alimentados con leche, sino que ya a esta altura, dice Pablo, ustedes deberían estar comiendo alimento sólido. En ese sentido dice Pablo que debemos no ser como un niño, pero Jesús dice que debemos ser como un niño en el sentido de que si no somos como un niño, entonces no entraremos en el reino de Dios. Y aquí Jesús estaba diciendo algo sorprendente, porque hasta ahora nosotros estábamos mirando a los niños, pero ahora Jesús hace que los adultos miren a los niños con otra intención. Primero, eran los niños que necesitaban acercarse al Señor. Por eso es que estos adultos los llevaban. Ahora los adultos necesitan aprender algo de esos niños. Y eso es lo que hoy día usted y yo tenemos que aprender. Si queremos entrar al reino de los cielos, entonces seamos como un niño. No significa que debemos ser ingenuos. No significa que debemos abandonar, que no debamos pensar, que no debamos tomar decisiones. No significa que espiritualmente debemos ser inmaduros. La Biblia jamás enseña que la madurez espiritual significa permanecer ignorantes. Pablo, el apóstol, dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 20, que no seáis niños en tu modo de pensar. En ese sentido debemos ser adultos, responsables y tomar decisiones de acuerdo a nuestra edad. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Jesús no está hablando de una inmadurez intelectual, tampoco. ¿Sabe qué? Recibir el reino de Dios como un niño, en otras palabras, significa una plena dependencia de Dios. Y en ese sentido tenemos que ser como un niño. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, un niño cuando es pequeño, en todo tiempo y en todo momento, depende de sus padres. Y llega un momento en que ya deciden solo o se creen grandes, por lo menos, se creen que se las saben y que quieren tomar decisiones, ¿verdad? Pero cuando son pequeños, en todo momento, en todo tiempo, un niño depende de sus padres. Entonces lo que está diciendo el Señor aquí, que si queremos recibir el reino de Dios como un niño, tenemos que recibirlo en plena dependencia de Él. Un niño recibe, un niño reconoce lo que necesita de alguien y eso confronta, ¿sabe qué?, con nuestro orgullo espiritual. Porque a veces los adultos nos sentimos tan capaces, nos sentimos tan maduros que creemos que no necesitamos de Dios y que podemos solucionar nuestros propios problemas solos. Pero este pasaje nos dice de que saquemos de nuestro lenguaje el yo puedo, el yo sé, el yo tengo experiencia, el yo reconozco la Biblia. No, Jesús dice, para entrar al reino de los cielos, todos los adultos necesitamos depender de Dios en todo tiempo y en todo momento. Necesitamos una plena dependencia de Él. En otras palabras, recibir el reino de Dios como un niño, decirle, Señor, yo necesito de ti. En todo tiempo y en todo momento. ¿Por qué no entramos al reino de Dios por ser solamente o simplemente buenos o buenas personas? Entramos al reino de Dios por obra y gracia de Jesucristo. Cristo no vino a ofrecernos una salvación que nosotros conquistamos. Dice la Biblia que usted y yo todos los días nos preocupamos con temor y temblor por nuestra salvación, pero no es por nuestras fuerzas, es por la fuerza de Dios. Cristo vino a ofrecer una salvación que recibimos por gracia mediante la fe. Por eso, iglesia, este versículo en particular no habla solamente de los niños, también habla de nosotros, de usted, de mí, de los adultos. Porque quizás podemos cuidar a los niños en la iglesia y al mismo tiempo nosotros haber perdido esa capacidad de depender de Dios. No sé, eso es alguna respuesta que usted tiene. Yo conozco mi corazón, yo no conozco el suyo.
Quizás hoy día usted puede enseñarle a sus hijos y a los niños decirle, confía en Jesús. Pero quizás usted hoy día vive preocupado por los afanes del día a día y usted quizás no ha sabido confiar en el Señor. Podemos decirle, ora, y quizás nosotros ya no oramos como antes. ¿Sabe que nuestros hijos nos tienen que ver hacer cosas? Nuestros hijos nos tienen que ver orando, nuestros hijos nos tienen que ver leyendo las Escrituras. Les enseñamos a nuestros hijos a ofrendar y a lo mejor ni siquiera nosotros ofrendamos. Somos modelo para nuestros hijos. Nuestros niños necesitan escuchar nuestras palabras y eso es importante. Pero ¿sabe qué? Ellos por sobre todas las cosas necesitan ver adultos que lleven una vida de obediencia y de dependencia completa al Señor. Nuestras palabras a veces sobran, pero nuestros hechos dan testimonio de nosotros. Y la última parte del mensaje que Jesús hace es algo precioso, porque ¿sabe lo que Jesús hace? Jesús no solamente recibe a los niños, la Biblia dice que Jesús los bendice. ¡Qué lindo! ¡Qué preciosa imagen! Ser bendecidos directamente por el toque de Jesús. Y tomándolo en los brazos. Yo me imagino la imagen, valga la redundancia, a un Jesús amoroso, un tierno, un padre amante que pone y toma a los niños en brazos. ¡Qué escena más preciosa! ¿Sabe que Jesús solamente podría haber dicho, déjenlo ahí, de lejos, yo los voy a bendecir? No, la Biblia dice que Jesús los toma en sus brazos. Jesús podía haber pensado o haber insinuado que los niños no se le acercaran. Pero Jesús los llena de amor y los abraza a cada uno de ellos. ¿Y sabe qué? Algo precioso, Jesús los bendice. No hay nada más precioso para el ser humano, para los niños y para los adultos que recibir la bendición del Señor. Yo quiero ser bendecido por Cristo y yo sé que usted también. Qué hermosa imagen del corazón de Cristo, cómo lo recibe, cómo los abraza. Y esa debe ser también la actitud de la iglesia. Abrazar a nuestros niños, decirles, saludarlo, amarlo, orar por ellos. Una iglesia que los abrace espiritualmente, que ore por ellos, una iglesia que les enseñe, que los cuide. Necesitamos que sea una iglesia que los proteja y que también los escuche. Que seamos una iglesia que les permita participar, pero que también, en la medida que puedan, ser parte también de nuestro culto y nuestras actividades. ¿Sabe qué, iglesia? Tenemos una responsabilidad generacional. Usted y yo. Y lo partí diciendo al final, al inicio del culto, y quiero decirlo en la parte final. ¿Sabe qué? Hoy día estamos hablando de niños, pero en realidad estamos hablando de generaciones. El Salmo 78, versículo 5, la palabra de Dios dice, la generación venidera lo supieran, para que en Dios pongan su confianza, y eso es precioso. Yo de verdad no sé cuándo el Señor viene, y la Biblia dice que debemos anhelar la venida del Señor. Juan en su parte final, en Apocalipsis, dice, sí, ven Señor Jesús, pero mientras el Señor no venga, todavía tenemos que seguir siendo iglesia. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas debe convertirse en un testimonio para ellos. Hermanos, recuerden nuestra serie de mensajes que estamos hablando. Estamos hablando de esta idea de volver al fuego del altar. En otras palabras, le estamos diciendo al Señor, vuelva a encender nuestro altar, nuestro corazón y nuestra vida espiritual. Pero la pregunta es la siguiente, ¿para quiénes queremos conservar ese fuego? ¿Solamente para nosotros? ¿O estamos pensando en la generación de mañana? Y yo ya es una de las preocupaciones que he tenido durante este último tiempo. Si el Señor no viene antes, tenemos que seguir siendo iglesia. Y tenemos que seguir visualizando ya a los futuros pastores, a los futuros líderes, a los futuros diáconos de nuestra iglesia. Y debemos cuidarlos a ellos también. Tenemos que contarle a nuestros niños, tenemos que enseñarles, tenemos que orar por ellos. Tenemos que, en otras palabras, llevarlos a Jesús. Y en la parte final del mensaje, yo quisiera quedarme con lo siguiente. Porque el Señor hoy nos hace 3 preguntas en la conclusión del mensaje. La primera pregunta que quiero que todos respondamos. ¿Estamos llevando nuestros niños al Señor? A nosotros como padres que tenemos hijos pequeños todavía, o ustedes como abuelos. Y no estoy diciendo solamente que los traigan a la iglesia, pero en la medida que puedan,
porque hay muchas cosas que a veces dependen de sus hijas o de sus hijos. Háblenle de Dios. No se cansen, que no solamente es importante asistir a la iglesia, que no solamente es importante asistir a la escuela bíblica, que no solamente es importante asistir a las actividades de la iglesia, sino que por sobre todas las cosas llevarlos a Cristo, que conozcan al Señor. La segunda pregunta que desprendemos de esta historia: ¿hay algo en nosotros que hoy día esté impidiendo que nuestros niños lleguen al Señor? Quizás nuestra indiferencia, probablemente nuestro mal testimonio, nuestra falta de oración, nuestra falta de compromiso, quizás nuestra forma de hablar o nuestra forma de vivir, porque nuestros niños, ¿sabe qué? Lo dije delante, ellos observan mucho, son muy observativos. Los niños son como una esponjita que recogen todo lo que usted y yo hacemos y lo que usted y yo decimos. Y la tercera pregunta que quiero hacer, y esta es una pregunta que debemos responder como iglesia: ¿estamos preparando una generación que conozca al Señor? Porque yo lo vuelvo a repetir, algún día muchos de los que estamos aquí nos vamos a morir, pero la iglesia tiene que seguir funcionando. La iglesia tiene que seguir siendo iglesia, salvo que el Señor no venga antes. Porque un día nosotros nos vamos a estar, y un día estos niños ya no serán niños, serán adultos. Entonces la pregunta es: ¿qué recibieron de nosotros? ¿Qué recibieron de usted? Los niños de la iglesia. ¿O siempre lo vieron como alguien mañoso, enojado, que no los saludaba? Aprendamos a quererlo, aprendemos a amarlo, porque ellos en su pequeño corazón algún día van a recibir todas las cosas preciosas. Y hoy el último llamado que quiero hacer no es solamente a los niños, quiero llamar a toda la iglesia, a los que hoy día somos padres y todavía tenemos a nuestros hijos a nuestro cuidado. Sigamos trayendo a nuestros hijos ante el Señor. No nos cansemos, no nos agotemos. Si eres abuelo y si te toca criar o abuela, lleva a tus nietos al Señor, enséñale de la palabra, cuéntale historia, háblale de la iglesia. Si eres maestro de la escuela bíblica, al superintendente también en esta noche, la mañana, la palabra le dice: sigue mirando a los niños con futuración, como generación de futuro. Pensemos que ellos algún día van a ser el futuro de la iglesia. No sabemos cuál de estos niños algún día, y vemos a correr a Mateo y vemos a muchos más por acá, pero quizás algunos de ellos el día de mañana, ¿por qué no van a ser los futuros predicadores? Van a ser los futuros pastores, van a ser los futuros diáconos de la iglesia, quizás los futuros evangelistas que van a llevar el mensaje de salvación. ¿Sabe qué, iglesia? No seamos una iglesia que le impidamos llegar al Señor. Dejémoslo, que ellos que lleguen ante el Señor, enseñémosles a Jesús, oremos por ellos, cuidémoslo y por sobre todas las cosas siempre mostrémosles amor. Y cuando llegue ese momento en que nosotros quizás ya entreguemos la antorcha a esa próxima generación, podamos decir: Señor, así como yo recibí de ti el fuego de Dios, hoy se lo entregamos a las futuras generaciones que vienen detrás. Porque una iglesia verdaderamente avivada no solamente pregunta: ¿dónde está el fuego que recibimos del altar? La pregunta que nos hacemos con este mensaje: ¿a quién se lo estamos entregando? Porque algún día usted y yo ya no vamos a estar. Iglesia, que Dios nos permita ser una iglesia que sabe recibir a los niños. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo recibió primero. Y algún día, si no lo sabemos recibir como Jesús lo recibió, entonces usted y yo vamos a dar cuenta. Que seamos una iglesia que lo sepamos recibir, que seamos una iglesia que los acerquemos al Señor, que no le impidamos llegar ante Él, por sobre todas las cosas que los abracemos, que los discipulemos y que los bendigamos. Y que algún día ellos puedan decir, cuando sean adultos, 20, 30 años más desde este lugar, que ellos puedan decir: en aquella iglesia aprendí quién era el Señor. Porque esa es una responsabilidad que seguimos teniendo nosotros hoy día, los adultos. Muchos de los que estamos aquí, quizás llegamos cuando jóvenes. Y yo recuerdo que muchas veces mi mamá me traía a las vigilias y me daba miedo los instrumentos, los profetas, y yo siempre me quedaba ahí arriba. Arriba había unas bancas, se acordarán los antiguos. Y yo allí me quedaba y veía a los profetas y me daba miedo cuando estaba ahí. Pero aquí estoy hoy día, gracias al llamado de Dios y a la insistencia que Él tuvo. Puedo decir que fui un joven y fui un niño que recibí de parte del Señor. Y quizás muchos de los que hoy día están acá van a estar aquí predicando un día la palabra del Señor. Así que
Hermana Génesis, no nos cansemos de seguir trabajando con los niños. Y a sus profesores, sigamos insistiendo que es un trabajo que muchas veces da fruto a largo tiempo. Pasemos a orar para que Dios nos dé la confirmación de esta palabra. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra.